Buenas amigos, bendiciones, verdad bíblica y defensa de la fe transmitiendo para cada uno de ustedes desde San José, Costa Rica. Bueno, tenía un par de semanas que no hacía videos, hay cuestiones personales, eh, pero ya voy a retomar lo que es la serie de preguntas que un protestante sí puede responder. Y vamos a ir con la segunda pregunta. Veamos la siguiente imagen y vamos a analizar la pregunta. Ya vimos la pregunta y básicamente la pregunta es, ¿dónde están tus santos? Esta es una pregunta que nos hacen mucho los católicos romanos como para desprestigiar la iglesia evangélica, esmeritarla, diciéndolos, vean, nosotros sí tenemos santos, nosotros tenemos mártires, ustedes no tienen mártires, no tienen santos. Entonces dígame, ¿dónde están tus santos? Bueno, vamos a proceder a responder esta pregunta. Santo, que en el hebreo es kadosh, en el griego Haios o Agios, no sé si se mencionará así correctamente, perdónenme si lo pronuncio mal, pero ¿qué significa ser santo? Santo es algo o alguien quien es separado o apartado en este caso para Dios. Incluso en el Antiguo Testamento podemos ver personas o incluso objetos que han sido santificados para, por ejemplo, en el culto a Dios. Por ejemplo, podemos ver en la construcción del tabernáculo cómo se había que hacer un ritual para que los objetos fueran santificados y se pudieran ser utilizados para lo que era el culto, rendir culto a Dios. También nos menciona personas que son santas, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, nos menciona a las personas santas. Ahora, básicamente, un santo es aquel que ha sido justificado y lavado por la sangre de Jesús. La Biblia no menciona a una persona santa como una persona que ya falleció y que tiene que ser canonizada. No, la Biblia ni siquiera hace implícitamente una mención de ese tipo de santos. Eso es más que todo una invención de siglos después por la Iglesia Católica Romana. Eh, ahora, la Biblia nos habla de personas santas, son aquellas que son militantes en la iglesia aun cuando están vivos. O sea, hay personas santas que aún están vivas y que viven hoy incluso. Está la iglesia militante, está la iglesia victoriosa, si no me equivoco esa es la palabra, que ya son los que fallecieron y que ya están ahí en el paraíso, nada más esperando la resurrección del Señor, ahí están con el Señor esperando la resurrección de la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Ahora, la Biblia nos habla de santos vivos, incluso habla en tiempo presente para la época que se escribió las cartas. Por ejemplo, podemos ver en Filipenses 1.1, podemos ver que, por ejemplo, Pablo menciona a las personas de la iglesia como santos ya. Entonces podemos ver, por ejemplo, Filipenses 1.1 dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Ojo que está diciendo aquí, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, no que estaban, que están en Filipos. O sea, cuando Pablo escribió esta carta, estaba hablando en tiempo presente. No se estaba refiriendo a personas fallecidas, sino que está hablando de personas que ahí estaban en Filipos y que ya eran santificadas, que ya eran considerados santos. Entonces, ¿cómo se van a considerar santos si aún no existía la canonización? Eran ya considerados santos, ¿por qué? Porque ellos fueron lavados en la sangre de Jesús, ya estaban justificados. Podemos ver otro ejemplo, por ejemplo, en Efesios 1.1, si no me equivoco, vamos a Efesios. Efesios 1.1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, dice, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Vemos que Pablo también está hablando aquí en tiempo presente, no está hablando en tiempo pasado, está hablando de los santos que están en Éfeso, están, no estaban, están. Entonces vemos que Pablo aquí está refiriéndose a estas personas que están vivas, porque estas cartas van dirigidas a personas vivas este, y ya considerados como santos. Vemos, por ejemplo, también la primera carta, Clemente a los Corintios, si no me equivoco. En la primera carta de Clemente a los Corintios, también Clemente habla de las personas santificadas. Y Clemente ella y es alguien que la Iglesia Católica Romana considera como un papa. Entonces vemos aquí a un papa de la propia Iglesia Católica Romana, donde ya está refiriéndose a santos, a una congregación, a una iglesia, que es la Iglesia de Corinto. Entonces podemos ver
que la Biblia no menciona en ningún momento que un santo es una persona que está canonizada, sí, canonizada por algún papa, sino menciona que son personas que ya han sido justificadas por la sangre del Cordero. Digamos, sí existía para los primeros siglos que se le rendía como cierto homenaje a personas que tenían un ejemplo de vida. Se les rendía ahí como un honor, cierto homenaje a estas personas que eran modelos de vida, pero la canonización en sí básicamente se da a partir del siglo X, en el año 993, por el Papa Juan XV. Es el primer papa y es el primer papa que hace la canonización, y es a partir de ese año que ya se pone lo que es oficialmente, por así decirlo, lo que son las canonizaciones. Eh, ya la canonización exclusivamente hecha por el Papa, que ya ninguna otra persona puede canonizar más que el Papa, se da a partir de lo que es el siglo XIII. A partir de ese año, del siglo XIII, únicamente el Papa es el que puede canonizar a una persona. Ahora, para responder la pregunta que nos hacen, ¿dónde están tus santos? Como mencioné anteriormente, los santos son los que están lavados en la sangre de Jesús, nuestros santos. Pues no tenemos santos de la manera que pretende la Iglesia Católica Romana, no tenemos santos porque no tenemos un proceso de canonización, no tenemos santos en el sentido de lo que la Iglesia Católica Romana pretende. No tenemos santos porque no está ese proceso de canonización que allá no sé cuántos años y cuántos milagros tiene que tener una persona ahí para ser canonizada, de pasar hasta, si no me equivoco, venerable, beato y después a ser santo. No tenemos ese proceso, pero sí hay santos dentro de la iglesia protestante, santos dentro de la iglesia evangélica, incluso dentro de la iglesia católica romana hay un remanente también. ¿Por qué? Porque los santos son aquellos que son lavados en la sangre de Jesús, y podemos verlo, por ejemplo, en 1 Corintios 6:11, que dice, 1 Corintios 6:11, vamos ahí, dice, aquí habla Pablo, dice, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de los cielos. Ese es el versículo 10. El versículo 11 dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el poder del Espíritu de nuestro Dios. Entonces vemos aquí, 1 Corintios 6:11 nos está hablando de que aunque éramos maldicientes, avaros, borrachos, adúlteros, etcétera, etcétera, ya hemos sido santificados por la sangre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea que ya somos santos por la sangre de Jesús. ¿Dónde están tus santos? Nuestros santos están cada día ahí adorando, ayunando, orando, leyendo la Biblia, consagrados a Dios. Nuestros santos son aquel remanente que ha sido apartado para Dios y que ha sido lavado en la sangre de Jesús, que se arrepintieron de sus pecados y decidieron consagrarse al Señor, arrepentidos, lavados en la sangre y justificados. Ahí están nuestros santos. Y no son nuestros santos, por decir santos de la iglesia de evangélica, no, son santos de Dios, no son santos de la iglesia tal, de la denominación tal, no, son santos a Dios. ¿Por qué? Porque la justificación, el ser lavado en la sangre de Jesús, no pertenece a una denominación, no pertenece a ninguna institución terrenal, es el cuerpo de Cristo. Santo no es un ser canonizado por un papa, es un ser lavado por la sangre de Jesús y sellado por el Espíritu Santo. Somos esa manada pequeña, como dice Lucas 12:32. Si estás lavado en la sangre de Jesús, usted ya es un santo, usted ya está lavado en la sangre de Jesús, usted ya está justificado, usted, sus pecados han sido lavados a través de la sangre de Cristo, usted ya es un santo. Aunque usted no haya sido canonizado por un papa, usted es santo, y no tema decir, yo soy santo, no por mis méritos, sino por el mérito de la obra de Jesús en la cruz. Así que esta es nuestra respuesta. ¿Dónde están nuestros santos? Nuestros santos están en ese remanente pequeño que ha sido lavado en la sangre de Jesús. Bendiciones.